Este proyecto tiene su origen, como en términos materiales, en un proyecto Fondat Bicentenario para el fomento a la creación de excelencia, que se llama el fieltro como soporte para un nuevo ejercicio óptico. Entonces, el desafío era utilizar este material, que no lo había usado antes, para crear nuevas obras sin tener, en el fondo ese fue mi planteamiento en el proyecto, sin tener la urgencia de una muestra en concreto, sino teniendo de alguna forma el tiempo, los recursos para investigar algo nuevo, ¿no? Entonces, en el fondo yo lo planteé como una investigación aplicada y eso era bastante inédito, creo que sigue siendo bastante inédito en el Fondat, ¿no? Como que aceptaran un planteamiento como este. Y el fieltro en realidad surgió como un material que por un lado viene en unas dimensiones grandes porque tenía muchísimas ganas de calar un material, y por otro lado tiene la posibilidad de ser teñido, ¿no? Porque yo no trabajo, si bien el color es una constante preocupación, yo no trabajo pintando, yo trabajo coloreando con sistemas en el fondo restringidos de color, ¿no? Lo que en este caso las anilinas permiten lograr en cuanto a degradación de colores, o las paletas restringidas de los lápices de colores o de los hilos de bordar. Y por otro lado, el fieltro, si bien pareciera ser una tela, no es un tejido, sino que es un asunto compacto que permite ser cortado en cualquier dirección sin que se deshilache. Entonces, en el fondo tiene varias características que en términos materiales me servían para experimentar en un sistema nuevo para construir las imágenes. En términos temáticos, lo que sucede es que he estado interesada hace tiempo en problemas de clasificación, ¿no? Y dentro de eso ya he hecho varios trabajos tomando el problema taxonómico, por ejemplo, de los insectos, ¿no? ¿Qué pasa con los insectos? Y en este caso puntual yo hice confluir dos intereses, uno el taxonómico y otro mi gusto particular por los libros. Entonces tomé libros, las dos obras que son hechas por capa, que eran libros cuando yo era chica de estas típicas enciclopedias medias infantiles juveniles, donde hay un libro que corresponde a los insectos, otro a los mamíferos, otro a las plantas, etc. Porque además tienen un tipo como de configuración de la imagen que me interesa mucho. Por un lado, en una de sus páginas tiene fotografías del insecto o de la planta en particular, y al otro lado está el dibujo y la descripción textual. Y en este trabajo en particular, o en esos dos trabajos en particular, mi interés más grande era trabajar con problemas de desenfoque, porque toda mi investigación ha estado ligada a problemas fotográficos. De distinto tipo, de instantáneas, de problemas de exposición correcta o incorrecta, high key, low key, etc. Y en este caso quería trabajar con problemas de profundidad de campo restringida. Entonces, el desafío era cómo construir una imagen donde por el escorzo, por la inclinación del libro, hay solo una pequeña zona de la imagen que está a foco y luego el resto se va desenfocando. Entonces, cortar un material para dar cuenta de un desenfoque es algo que es casi una contradicción. Un desenfoque que es algo fluido sería mucho más propio de ser trabajado con acuarela, por ejemplo. Por lo tanto, también el texto es algo que permite de manera muy clara dar cuenta de eso, porque una letra es una letra y luego las letras, las palabras se van disolviendo, ¿verdad?, hacia el primer y último plano de la imagen. Entonces también no solo es un interés temático particular, por estos libros, digamos, sino que también son útiles, son pertinentes para la investigación que estaba haciendo que sigo haciendo en términos fotográficos. Mira, el sistema ha sido más o menos constante desde hace tiempo, ¿no? O sea, yo tomo la fotografía y la redibujo en el computador, en Photoshop, pero con herramientas manuales, ¿ya? O sea, yo no utilizo ninguna herramienta preseteada en Photoshop que haga una imagen rápidamente trazada, sino que voy yo recorriendo sector por sector, identificando las distintas zonas de color. Entonces, eso es un sistema que yo ya conozco
Y diría que las dificultades son técnicas en este caso, o sea, básicamente aprender a trabajar con un material que yo no sabía cómo se pegaba, no sabía cuántas capas era capaz de construir, ¿verdad? En volumen, no sabía cuántos tonos distintos iba a poder lograr. Ni cómo cortarlo y como yo siempre digo, enfocar la imagen puliendo cada uno de los bordes para que quedara mucho más preciso. Entonces, en realidad las dificultades tienen que ver por sobre todo con algo que conversábamos recién, que es la escala. Entonces, ¿qué tan pequeño puedo llegar a cortar sin que el material ya simplemente desaparezca, ¿no? Simplemente como que se rompe? Y dar cuenta entonces de esa serie como de desenfoque. Entonces hay un asunto que tiene que ver con el encuadre, por ejemplo, definir ese encuadre. Yo creo que ese es como en este caso el desafío más importante, yo diría que más bien técnico y de resolución de la imagen en cuanto a qué tanto tengo que ir distorsionando el desenfoque en el dibujo para dar cuenta de que eso se traduzca en el fondo en capas de fieltro, que es como tan concreto como un corte, ¿no? Yo creo que cada trabajo requiere una distancia de observación particular. Ninguno de estos trabajos, si tú te paras a 1 metro, se ve que hay un origen fotográfico. Sin embargo, a una cierta distancia yo creo que se reproduce ese efecto, que es algo que es un poquito innombrable, ¿no? Como que uno intuye que eso proviene no de la imaginación, que no es una elaboración como... como del momento, ¿no? Como de inspiración, y estoy haciendo este dibujo, sino que creo que uno intuye que eso tenía un origen fotográfico. En el caso del mural que tenemos acá atrás, es distinto, porque hay una especie de alto contraste, que es muy distinto de la reproducción por varias capas, de varios tonos distintos de grises o de rojos, como en los otros murales. Pero también es un efecto que de una u otra forma estamos acostumbrados a ver, ¿no? Este es como pasteurizado, que son parte como un alto contraste que nuestro cerebro es capaz de reconstruir como fotografía. Yo creo que el desafío es como para el cerebro, ser capaz de traducir ese origen.